La paz del Señor. Muy buenos días, querida familia. Buenas tardes más bien. Aquí son las 8:10 de la tarde. Las 8:08 en España. Para la hora a la que estamos acostumbrados, he empezado bastante puntual. Es verdad que he empezado 13 minutos después de lo que os había dicho que iba a comenzar. Pero, como suelo empezar los últimos directos que he hecho del curso de oración media hora más tarde, pues hemos ido muy bien. 15 minutos de retraso, 13 minutos de retraso, no está nada mal. Me alegro mucho de encontrarme con vosotros, querida familia, en este domingo segundo después de Navidad, en este domingo del 5 de enero. El plan original era haber grabado este evangelio en directo en el día de ayer, el sábado por la tarde, para que ya desde el sábado por la tarde pudieseis tener el evangelio de este segundo domingo de Navidad. Muy especialmente pensando en mis queridísimos sacerdotes, si a algunos les podía servir de ayuda para la predicación del domingo. Pero, una vez más, ayer todos los problemas se reunieron para no poder emitir el directo. No hubo manera de que funcionase el internet, nada. Estuve media hora intentando que funcionase el internet. El internet funcionaba, pero cuando intentabas emitir en directo, el internet se interrumpía. Entonces ya después de media hora, y con un enfado considerable, decidí desistir de emitir el evangelio. Esta mañana he estado configurando de nuevo el internet, ya hemos conseguido el padre Alfredo y yo que funcione, y pues esta tarde, después de estarme preparando, que al final se me ha hecho tarde, pero aquí estamos, emitiendo en directo el evangelio de hoy. Ya lo he dicho, creo, pero lo voy a repetir. Es una alegría muy grande encontrarme con vosotros, querida familia. Sabéis que estoy de retiro. El día 31 de diciembre, ya del año pasado, por cierto, muy feliz año nuevo, muy feliz año 2025 y sobre todo, muy santo año 2025. Porque lo más importante no es que sea feliz, lo más importante es que sea un año santo. Además, este año santo de la esperanza, este año jubilar, año santo de la esperanza que ha convocado nuestra Madre la Iglesia, que ha convocado el Papa, para que lo vivamos de una manera muy especial y con gran santidad. Nuestro gran objetivo de este año 2025 tiene que ser santos. La vida es para eso. La vida es para ser santos. Y yo este año le he pedido mucho al Señor y a María que me concedan la gracia de la santidad. Es mi mayor deseo, con mucha diferencia, porque qué vanidad vivir la vida para otra cosa que no sea para ser santos, para buscar la santidad. Entonces,
todo este mes de enero estoy de retiro. Porque me pareció que era el agrado del Señor que comenzase este año haciendo un largo retiro para intentar entrar más dentro del corazón de Dios. Lo consulté con el Padre Alfredo y me dijo que le parecía bien, que le parecía que eso agradaba al Señor, que podía ser su voluntad. Así que aquí estoy este mes de enero en silencio y oración. Pero también el Padre Alfredo me aconsejó que no dejase de estar en contacto con nuestra queridísima familia, María con vosotros, con nuestros queridos hijos espirituales, por lo menos los domingos. De manera que aquí estamos, encontrándome con vosotros los domingos de este mes de enero. Y fíjate qué bonito, fijaos qué bonito, queridos hijos, queridas hijas, queridas almas contemplativas, qué bonito que sea en directo, porque así también, de una manera más cercana, os puedo contar cómo va mi retiro. Vamos a ver, ¿qué os diría de mi retiro? Primero os diría que está siendo un retiro lleno de paz. Seguramente, si tuviese que destacar algo de este retiro, destacaría la paz. Por la misericordia del Señor, mi alma está llena de una gran paz. En segundo lugar, destacaría la alegría. Me siento muy alegre. Me siento profundamente alegre. Es un momento en mi vida de mucha alegría, de una alegría muy serena. No es una alegría muy sensible, muy bulliciosa, es una alegría silenciosa, es una alegría serena, pero es una alegría muy profunda, como muy plena. Así es como me siento. Y en tercer lugar, destacaría el ofrecimiento, la oblación, el sacrificio. No porque yo esté haciendo muchos sacrificios, no. No destaco por hacer muchos sacrificios. Sino porque el Señor me los está enviando. Luego os lo cuento. Al final del Evangelio, qué sacrificios me está enviando el Señor, pero quiero empezar ya a comentar el Evangelio. Es de San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. Dice así: En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan.
Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Este es el preciosísimo Evangelio de hoy. Permitidme que arregle algunas configuraciones. Sé que vosotros no estáis oyendo los ventiladores, yo sí que los estoy oyendo. Y entonces, aunque a vosotros no os molestan, a mí sí que me molestan. Así que voy a decirle al PC que por favor me haga un poquito menos de ruido con los ventiladores. No me importa que se caliente un poquito el PC. Yo creo que lo vamos a poner así de momento. No, lo vamos a poner los ventiladores así. Ya está. Me encanta que el Evangelio de este domingo sea el Evangelio del prólogo de San Juan. Hemos comentado este Evangelio varias veces durante este tiempo de Navidad. Es un Evangelio que aparece muchas veces en el tiempo de Navidad. Diría que 3 veces. No estoy seguro si 3 o 4, pero diría que 3 veces. ¿Por qué aparece tantas veces el prólogo de San Juan en el tiempo de Navidad?
Bueno, seguramente por muchas cosas que yo no conozco, pero hay dos cosas que yo te puedo decir, querida alma contemplativa, de por qué aparece tantas veces en tiempo de Navidad el prólogo de San Juan. La primera, porque es la explicación más profunda que hay en la Biblia sobre el misterio de la encarnación. He mencionado la Biblia y la quiero poner aquí para que la tengáis a la vista. Y luego el misal, que lo vamos a utilizar ahora. Es la explicación más profunda que hay en toda la Biblia sobre el misterio de la encarnación. A ver, el misterio central del tiempo de la Navidad es el misterio de la encarnación. El misterio de que Dios se ha hecho hombre, Dios se ha hecho carne, para que le podamos tocar. Dios se ha hecho niño, Dios se ha hecho ternura. Vosotros fijaos que es que el niño Jesús es todo ternura. Claro, yo tengo aquí este muñequito del niño Jesús, que es tan bonito, que es tan tierno. A mí me ayuda porque me encantan los peluches y me ayuda a comprender la ternura de la Navidad. Pero este niño de peluche que es tan tierno está remitiendo a una realidad. Dales la bendición, niño Jesús. Muy bien, niñito. Este niño que es tan tierno está remitiendo a una realidad. Que igual que podemos tocar a un niño de peluche, igual que podemos tocar a un bebé de verdad, y tocar a un bebé, tomarle en nuestros brazos, acariciarle, besarle, llena nuestro corazón de consuelo y de ternura, de paz también. Los bebés transmiten ternura, transmiten paz, transmiten alegría, nos llenan el corazón de consuelo. Pues Dios se ha hecho bebé. Dios se ha hecho bebé para que el mundo, para que los hombres lo pudiésemos tocar, lo pudiésemos besar, lo pudiésemos acariciar. Dios se ha hecho bebé para demostrarnos hasta qué punto su corazón es tierno, para demostrarnos hasta qué punto nos ama con locura, para demostrarnos hasta qué punto es cercano a nosotros. Entonces, en el tiempo de Navidad se trata de entrar en este misterio de la encarnación, entrar en este misterio de la cercanía de Dios, de la carne de Dios, de que Dios es un ser humano de verdad, de que a Dios le podemos tocar. Entonces este Evangelio es el que mejor resume todo eso. Por eso aparece tantas veces en el tiempo de Navidad. Y luego, el segundo motivo por el que este Evangelio aparece tantas veces
en el tiempo de Navidad es porque es un evangelio profundamente contemplativo. Esta explicación del misterio de la Encarnación es una explicación que parte de una mirada profundamente contemplativa de ese misterio. Entonces, cuando la Iglesia nos presenta tantas veces un evangelio que es profundamente contemplativo, nos está invitando fuertemente a que vivamos el tiempo de Navidad, sobre todo, como un tiempo de oración y contemplación. De manera que cada uno de nosotros estamos fuertemente invitados por el Señor a vivir el tiempo de Navidad como un tiempo de profunda oración y contemplación. No sé cuántos días nos quedan del tiempo de Navidad, cuándo comienza el tiempo ordinario. Vamos a ver. Os lo voy a decir ahora mismo. El tiempo ordinario comienza el 13 de enero. O sea que todavía nos queda mucho. Todavía nos queda una semana completa, hasta el lunes que viene, para vivir de manera muy contemplativa, hasta el lunes de la otra semana, para vivir de manera muy contemplativa este tiempo de Navidad. Si todavía no estás viviendo este tiempo de Navidad de una manera muy contemplativa, estás a tiempo. La semana que te queda, procura vivirla de una manera muy contemplativa. Tal vez te ha sido difícil. Había muchas reuniones familiares, muchos actos. Ahora es buen momento, porque ahora ya con la noche de hoy se terminan los días más festivos. Esta noche en muchos lugares, aquí en España también es una noche muy festiva, porque vienen los Reyes Magos y los niños están deseando encontrarse con los Reyes, pero ya a partir del domingo, mañana domingo, ya no hay tanta fiesta, sobre todo es esta noche, y luego ya toda la semana es una semana tranquila. De manera que puedes aprovechar para intentar vivirla de una manera profundamente contemplativa. Me gustaría comentar un poquito la antífona de entrada y la oración de después de la comunión de la liturgia de este domingo. Fíjate, querida alma contemplativa, qué antífona de entrada. Casi a uno, podríamos decir, se le ponen los pelos de punta. Se le pone el vello de punta con esta antífona de entrada. Está tomada del libro de la sabiduría, capítulo 18, versículos 14 y 15. Y dice así: cuando un silencio apacible lo envolvía todo, y la noche llegaba a la mitad de su carrera, tu palabra omnipotente, Señor, se lanzó desde el cielo, desde el trono real. Fíjate, cuando un silencio apacible lo envolvía todo.
Pídele a María que sea así tu alma. Pídele a María que tu alma sea un oasis de silencio apacible. Evidentemente que nuestro mundo no es silencio apacible. Nuestro mundo es todo lo contrario. Nuestro mundo es ruido. Nuestro mundo es velocidad, ajetreo, prisas, imágenes constantemente, imágenes, impresiones, sensaciones. Pídele a María que tu alma sea silencio apacible. Que tu alma sea silencio apacible. Madre, que mi alma sea silencio apacible. Qué bonito esto. Y luego dice, cuando un silencio apacible lo envolvía todo y la noche llegaba a la mitad de su carrera. Fíjate, el Señor vino justo cuando la noche llegaba a su momento más profundo. Uno puede pensar, mi noche no se va a acabar. Mi noche no tiene fin. Sin embargo, yo te puedo decir, no lo pienses así. Tal vez tu noche, cuando más profunda te parece, cuando más parece que no va a tener fin, más cerca está de terminar. Cuando parece que ya no hay salida, Dios te abre un camino. Cuando parece que ya no hay solución, Dios te saca del apuro. Cuando parece que ya no hay esperanza, Dios interviene y te devuelve la esperanza. Entonces, que tu alma esté llena de esperanza. Porque cuando más oscura parece la noche, es cuando Dios vino al mundo. Fíjate, cuando la noche llegaba a la mitad de su carrera, en el momento más oscuro de la noche, tu palabra omnipotente, Señor, ese es Jesús, ese es Dios hecho hombre, se lanzó desde el cielo. Se lanzó desde el cielo a la tierra. Se lanzó desde el cielo a buscarte a ti. Se lanzó desde el cielo a encontrarte a ti. Se lanzó desde el cielo para buscar tu corazón, para enamorar tu corazón. Cuando yo era jovencito, con 18 años, tenía en mi cuarto una imagen que me gustaba mucho de la Santa Faz. Es esa Santa Faz que está dibujada con un ordenador de la NASA partiendo de la sábana santa.
A mí es una santa faz que me gusta mucho, me ayuda mucho, me da mucha devoción. Me hice una composición en la cual a un lado puse esa imagen de la Santa Faz que me miraba fijamente a los ojos. Y al otro lado puse la siguiente frase: vine a buscarte a ti. Vine a buscarte a ti. A mí esto me llenaba el corazón de un inmenso gozo. Pensar, Jesús vino desde el cielo a buscarme a mí. Es que vino a buscarme a mí. Él vino a la tierra y recorría los caminos de Galilea y los caminos de Judea buscándome a mí. Porque ¿qué buscaba él cuando se hizo hombre? Buscaba que yo le conociese, para que pudiese salvarme, para que mi vida cambiase, para que mi vida se llenase de sentido, de alegría, de paz. Vino a buscarme a mí, vino a conquistar mi corazón, vino a enamorarme, vino a llamarme, vino a dármelo todo. Vine a buscarte a ti. Piénsalo, querida alma contemplativa. Dios, Jesús, vino desde el cielo a la tierra para buscarte a ti en persona. Te conocía, te amaba y vino buscándote. Vino desde el cielo buscándote. Y no parará hasta que te encuentre, hasta que te enamore, hasta que te conquiste, te haga santo y te lleve al cielo. No parará. Y ahora me gustaría detenerme un poquito en la oración de después de la comunión, que es una verdadera preciosidad, pero es que además tiene una enseñanza que tengo muchísimo interés en recalcar mucho, que dice lo siguiente. Es la oración que el sacerdote reza después de la Sagrada Comunión. Humildemente te pedimos, Señor y Dios nuestro, que la eficacia de este sacramento nos purifique de nuestros pecados y dé cumplimiento a nuestros buenos deseos. Podríamos hablar de que la Sagrada Comunión nos purifica de nuestros pecados. Es un tema precioso, pero no vamos a hablar de ese tema. Y también que la Sagrada Comunión da cumplimiento a nuestros buenos deseos. Pero en lo que nos vamos a detener es que la eficacia de este sacramento. O sea, la Sagrada Comunión es eficaz. ¿Qué significa esto? Que cumple lo que promete, que es infalible. Es decir, que tiene una fuerza omnipotente, que la Sagrada Comunión tiene una fuerza omnipotente. No hay nada que tenga más fuerza para cambiarte que la Sagrada Comunión.
no hay nada que tenga más fuerza para santificarte que la Sagrada Comunión. No hay nada que tenga más fuerza para cambiarte la vida que la Sagrada Comunión. No hay nada comparable a la Sagrada Comunión. Porque la Sagrada Comunión es la única realidad en el mundo en la que entramos en un contacto físico con Dios. Es que en la Sagrada Comunión entramos en un contacto físico con Dios. No solo físico, sobre todo es un contacto espiritual. Es un encuentro espiritual, es una transformación espiritual, porque Él me transforma en sí cuando comulgo. Pero, aunque sobre todo es un encuentro espiritual, también es un encuentro corporal. Recibo su cuerpo y su sangre, le toco de verdad, porque Él es carne en la Eucaristía, es pan, es material, le puedo tocar. Entonces, cuando yo comulgo, toco a Jesús. Por eso es porque toco a Jesús lo más grande que existe en esta vida. Recibir la Sagrada Comunión. Es el momento cumbre de nuestra vida espiritual y también es el momento en el que nuestro encuentro con Dios es más fuerte porque es incluso un encuentro corporal. Toco su carne, recibo su carne. Y me gustaría subrayar esto en este segundo domingo después de Navidad, porque la Navidad es Dios hecho carne. Bueno, pues, igual que la Navidad es Dios hecho carne, la comunión es Dios hecho carne. Igual que la Navidad es tocar a Dios con nuestras propias manos, que se ha hecho hombre para que podamos tocarle, la comunión es también tocar a Dios con nuestro propio cuerpo. Le recibimos en nuestro cuerpo. Físicamente entramos en contacto con Él. Estaréis viendo que habitualmente no me alargo tanto en el comentario del Evangelio. Llevamos, creo, más o menos 38 minutos de comentario del Evangelio. ¿Por qué me estoy alargando tanto? Porque es un Evangelio especial, es en directo, que los Evangelios no suelen ser en directo, y además de ser en directo, solo estoy haciendo una vez a la semana. Entonces, pues quiero detenerme porque estoy muy contento de estar contigo, mi querida alma contemplativa, en este día. Así que estoy contigo sin prisa, no tengo prisa. Aunque ya vamos a ir terminando, os voy a decir unas últimas dos cosas. Primero, os voy a decir lo que os he anunciado antes de leer el Evangelio. Os voy a explicar por qué os he dicho, por qué te he dicho que este retiro que estoy haciendo en este mes de enero está siendo para mí un retiro de ofrecimiento, de oblación, de sacrificio. Ahora lo voy a explicar. Y luego os voy a hablar un poquito sobre el curso de oración, que lo hemos interrumpido hace no sé cuánto, creo que aproximadamente 2 meses que hice
el último programa del curso de oración, os voy a explicar, aunque yo ya lo he explicado en un boletín, por qué lo hemos interrumpido y os voy a decir cuándo voy a intentar reanudarlo. ¿Por qué está siendo para mí este retiro un tiempo de ofrecimiento, de oblación, de sacrificio? Porque, como sabéis, tengo la espalda regular, estoy un poco mal de la espalda. Entonces, el día 29, 30 de diciembre, no recuerdo bien, tuve un momento fuerte de tener mal la espalda y tuve que ir al hospital porque tenía mucho dolor para que me mirasen. Y bueno, pues no me dijeron gran cosa. No, porque era urgencias esos días, los días finales de año, los días festivos, los días que hay puentes, que son varios días unidos de vacaciones, de no trabajar. Los hospitales, imagino que en todo el mundo, aquí en España pasa, están muy llenos, las urgencias de los hospitales. Hay menos trabajadores porque son vacaciones, hay menos personal en el hospital y hay más enfermos, más personas que van al hospital. Entonces aquello suele estar muy saturado. De manera que no pudieron atenderme largamente. Simplemente los especialistas que me atendieron se limitaron a mirar si había algo grave, por lo que tuviesen que ingresarme. Vieron que no había nada grave, por lo que tuviesen que ingresarme, y entonces ya no me hicieron más pruebas, simplemente me dieron unas recetas, que me tomase unas medicinas y ya está. Bueno, pero lo que os quiero decir es que tuve un momento como de más dolor, de un especial dolor, y por eso tuve que ir al hospital. Bueno, luego se fue pasando con las medicinas que me recomendaron, se fue pasando y ahora estoy ya mucho mejor porque estoy ahora haciendo más reposo, porque también este mes de retiro, de silencio, lógicamente tengo menos trabajo, prácticamente no tengo trabajo, estoy dedicado a la oración, al silencio, trabajo poco y oro más y también descanso más. Entonces tengo mejor la espalda. Pero, como ha habido unos días de bastante dolor, de un dolor intenso, por eso os he dicho que está siendo un tiempo de sacrificio, de oblación, de entrega. Porque todos esos días de dolor intenso han sido días en los que me he acordado mucho de nuestra querida familia espiritual, María con nosotros, y te puedo asegurar que le he pedido al Señor, le he pedido a María: Jesús, María, te ofrezco este dolor por nuestros hijos e hijas espirituales, por nuestra familia, María con nosotros, por cada uno de ellos, para que les llenes de bendiciones y les santifiques, Señor. ¿Qué ocurre con el curso de oración? Pues con el curso de oración ocurre que el Padre David ha estado muy ocupado, con mucho trabajo, y no me ha sido posible encontrar el tiempo para poder realizar los programas del curso de oración. Enlazando con lo que decía antes, no destaco por mi buena salud. No tengo un problema grave de salud, tengo la espalda regular. Pero como tengo la espalda regular, de vez en cuando tengo que parar un poco de trabajar. Y como tengo bastante trabajo
y la espalda regular, si unes esas dos cosas, pues es lo que hace que no haya podido realizar el curso de oración. No he tenido tiempo. Ese es principalmente el motivo. Los que estáis suscritos al boletín lo sabéis porque os avisé hace tiempo con un boletín de por qué no hacía el curso de oración. Suscribíos al boletín si os queréis enterar de todo. En la descripción de este vídeo tenéis un enlace para suscribiros al boletín. Ahí te llega a tu correo electrónico todas las noticias de nuestra familia, que algunas no te enterarás si no estás suscrito al boletín, o algunas fotos especiales que mandamos, algunos vídeos especiales que solo pueden acceder a ellos los que están suscritos al boletín, que es gratuito. Es una suscripción gratuita. ¿Cuándo pienso comenzar de nuevo el curso de oración? No aseguro nada, pero mi pensamiento es comenzar de nuevo a partir de febrero. La primera semana de febrero, empezar de nuevo con el curso de oración y tener un programa a la semana. Este es mi pensamiento. Creo que podré, pero no te lo aseguro. Porque es que ¿quién puede asegurar nada en esta vida? Si es que no podemos asegurar nada, porque como somos tan limitados, pues el único que puede hacer promesas que se cumplen con seguridad es Dios. Pero todos los demás podemos decirnos unos a otros: lo voy a intentar de corazón. Pero prometer, no podemos prometer nada, porque tal vez mañana estamos ya en la otra vida. Entonces, ¿qué sabemos nosotros del futuro? Sabemos que está en manos de Dios, y con eso nos basta. Me he alegrado muchísimo de estar contigo, mi querido hijo, mi querida hija, mi querida alma contemplativa. Sois una alegría enorme para el Padre Alfredo y para mí. Muchas gracias por vuestros emails, por vuestros comentarios en la página web, sobre todo, que los leemos siempre. Y en la medida de lo posible leemos también los comentarios en las diferentes redes sociales. Muchas gracias. Os mandamos un abrazo enorme, el Padre Alfredo y yo. Te deseo un muy feliz año y sobre todo un muy santo año 2025. Y termino dándote la bendición. Por intercesión de María, te bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.